Francis Scott Fitzgerald es un escritor finísimo que falleció en los años 40, por lo tanto que escribió en una etapa del mundo y sobre todo americana en la que vivió los años dorados de Hollywood y también su decadencia, junto con su propia decadencia como escritor. Hoy vamos a vamos a contar uno de los cuentos que incluyen la obra que se llama Historias de Pat Hobby. Pat Hobby era un personaje que había creado Scott Fitzgerald, un poco autobiográfico, que se trataba de un guionista de unos 49 años que había vivido la época dorada de Hollywood en los años 20, pero que ahora estaba a mediados de los años 30, llegando a los 40, y ya la época dorada para él por lo menos había acabado, y era un personaje que andaba entre lo bizarro y lo desempleado y las deudas y las pretensiones y las ínfulas que le habían quedado, junto con la indignidad de ya no ser, como diría el tango, cuesta abajo, ¿no? La vergüenza de haber sido y ya no ser. Entonces, bueno, las historias son, como todo autor, con la finura que tiene Scott Fitzgerald, con el sentido agudo para describir, es muy sutil y las historias de Pat Hobby son, a mi juicio, que también reúnen mucho humor dentro de lo ridículo de las situaciones en las que una persona está tratando de mantener cierto estándar de vida, aunque se engañe a sí mismo como que está tratando de sobrevivir, pero a veces está tratando de sobrevivir y a veces uno está tratando de mantener ese estándar de vida que fue y que de algún modo le representa algo, pero uno leyendo las historias lo ve como algo tan superficial que realmente se pone un poco sobre el plano lo absurdo de algunas circunstancias del mundo moderno. En este caso, Pat Hobby, esta historia que vamos a describir se llama Pat Hobby hace lo que puede. Es una de las tantas historias que tiene este libro y en el cual comienza necesitando dinero prestado porque tiene que pagar sí o sí la cuota del vehículo o si no se lo van a sacar, se lo van a secuestrar. Y comienza con un interesante exordio que hace Fitzgerald en esta historia que lo pone en palabras de Pat Hobby diciendo que, bueno, pedir dinero prestado es una empresa de difícil éxito y, bueno, hay que tener en cuenta muchísimas condiciones particulares de a quién se le va a pedir, etcétera. Pero dice, lo que es difícil, muy, muy difícil, es conseguir que a uno le presten dinero justamente cuando lo necesita. Es decir, esta es la filosofía de Pat Hobby. Entonces comienza Pat Hobby, era un personaje, como dijimos, que había sido un gran guionista, un guionista muy conocido, había paladeado la fama y el éxito, y ahora ya no era nadie, pero seguía transitando los pasillos de Hollywood, seguía yendo, seguía teniendo contacto con los ejecutivos, seguía tratando, pero nadie lo respetaba ya, o por lo menos como él pensaba que debían, aunque siempre alguna cosa, alguna changa o algo conseguía. En este caso, comienza con esta preocupación de cómo va a pagar ese auto que ya se le vence. Tenía 48 horas para poder pagarlo si no se lo secuestraban, como cualquiera puede haber vivido esa situación en estos tiempos. Y dice, bueno, por experiencia él sabía que era muy difícil conseguir préstamo, entonces comienza recorriendo estos estudios de Hollywood y dice, y a un actor era más difícil. Comienza hablándolo a un actor, a mí me parece un humor muy fino el de Fitzgerald, y lo empieza a hablar a un actor conocido, Chip McCarthy, dice, el Pat Hobby, que lo va a tratar de pedirle plata a Chip McCarthy, que estaba preparándose para entrar en escena. Entonces, Pat Hobby le comienza a pedir dinero, el otro le dice que no tiene, que lo deje en paz, que está por a punto de entrar en escena. Pat Hobby comienza a decirle que él le presentó a su esposa, que él lo ayudó cuando nació su bebé. Es decir, empieza a apelar a cualquier golpe bajo con tal de que le preste dinero. Tanto lo molesta a este actor, que también le dice que él tiene una vida, tampoco le sobra el dinero, que por eso sigue actuando, que si no hubiera dejado de actuar, etcétera, que le dice, bueno, toma, te doy $5, sacalo de aquella campera, yo me voy a entrar, porque justo lo llaman a rodar, en pleno rodaje, todo esto ocurre tras bambalinas. Cuando dicen acción, cuando dicen acción, resulta que Pat Hobby, mientras busca el dinero, se inmiscuye en la escena. Aparece una actriz, aparece un actor, bueno. La cuestión es que termina la escena, él se logra salir de ahí, pero escucha que una actriz dice, bueno, yo terminé, váyase señor, lo echa a él y dice, yo terminé mi trabajo, me voy a Londres y me tomo un avión. Y queda la frase ahí. La cuestión es que él, de todos modos, primero no consiguió los $5 y un poco más esta actriz y la gente del set lo corrió a empujones del lugar. Se fue a la casa, dice, cuenta Fitzgerald, cargó un poquito de nafta en el auto,
se compró un gin como pensando cuándo iba a tardar más en volverse a comprar un gin, porque un gin para tomar, ¿no? Una bebida, gin, porque dice que tenía los últimos pesos en su bolsillo, los últimos dólares, y tenía que juntar dinero porque al otro día se le vencía el préstamo, se le vencía la cuota del auto. Entonces al otro día vuelvo, no tenía ganas de volver al estudio, dice, como nunca en mucho tiempo, siempre tenía ganas de entrar a los estudios y sentirse que seguía siendo parte de ese mundo dorado. Pero bueno, reingresa a los estudios de Hollywood, la policía no lo quiere dejar entrar porque también dentro de las historias es algo común que cada tanto no lo dejen entrar, porque él conseguía permisos temporarios, siempre conseguía alguna changa, pero no era más parte de Hollywood y él no lo podía entender. Entonces sí, dice el policía, te voy a dejar entrar porque te está llamando el señor Berners. Y el señor Berners era el alto ejecutivo de Hollywood en ese momento y él sabía para qué lo llamaba, porque había arruinado la escena del día anterior y acá iba a haber mucho lío. Entonces va un poco asustado, la cuestión es que Berners lo reúne, un poco lo reta, aparece otra persona que es el director de esa película, George Hilliard, que es el director de esa película que él arruinó la escena. Comienza un intercambio, él por supuesto, como diría Almafuerte, no te des vencido ni aún vencido, sigue siendo aunque su cabeza ruede, sigue siendo vengador y por supuesto pone una pose mucho más dura como diciendo yo no hice nada y a mí nadie me va a tocar. La cuestión es que lo convencen de que como había arruinado la escena con una actriz, que es esta actriz que ayer le había dicho a él, me voy a Inglaterra, enojada, él escuchó en realidad eso, le dijeron que ahora, como él había aparecido en esa escena, iba a tener que rodar algunas escenas más porque esa actriz se había ido ya a Inglaterra y le habían pagado para eso, para ese momento, y no quería saber más nada. Y entonces él tenía que completar una serie de escenas más para poder darle sentido a esa escena en la cual él había irrumpido y que ahora estaba en la imagen y no lo podían borrar. Entonces, por supuesto que se hace el duro, quiere negociar, pero se le prende la lamparita de que le van a tirar unos mangos por esas escenas. Entonces, a pesar de que lo acepta como diciendo, bueno, aunque vaya contra mi dignidad profesional, lo acepto, por supuesto, tanto el director de la película como el ejecutivo que lo conocían, el gerente de los estudios de Hollywood de ese momento, el señor Berners, se ríen como diciendo, vos vas a agarrar lo que te demos porque estás muerto de hambre. Que es algo que a veces pasa, ¿no? Cuando uno quiere mostrar una situación que a todas luces todo el mundo se da cuenta, pero bueno, en estas cosas uno siempre mantiene la dignidad o la pretendida dignidad. La cuestión es que, bueno, se prepara para la escena, le pide un adelanto ya de paso, le dan $10, él necesitaba 20 para pagar el auto. Y mientras se prepara para la escena, viene el director a hablarlo y le dan un chaleco de hierro, como un chaleco protector. Entonces él empieza a sospechar y dice, ¿qué pasa? ¿Qué escena voy a hacer? Bueno, el director lo va hablando despacio, diciéndole, lo lleva hacia un lugar más reservado, le explica que no es nada grave, que no se preocupe. Se comienza a asustar porque dice, esto es una escena de riesgo. La cuestión es que le termina explicando que él va a ser pisado por un auto. Entonces ahí dice que no, se quiere desabrochar, el director le explica que ya ha firmado un contrato y que además, si no hace eso, puede tener que afrontar las consecuencias de haber arruinado la escena anterior. La cuestión es que termina aceptando, pero dice, bueno, pero dame un adelanto o algo, porque mientras estaba a punto de abandonar, cuando estaba a punto de sacarse el chaleco e irse de allí porque no quería hacer una escena de riesgo, entra el agente cobrador de la compañía de financiación y préstamos sección Hollywood. Claro, que venía a buscarle el coche. Entonces ahí pide un adelanto, va y le lleva los $20 ahí. Minutos antes de vencer el plazo, antes de que se lo secuestren, termina de pagar la deuda, se pone el chaleco, lo tiran en una zanja y dicen ahora viene el auto. Y no se acuerda más nada. Cuando escuchó que venía un auto, que era el que lo iba a pisar en la escena. Iba a ser un personaje que se llamaba El Rata, que es una ironía de Fitzgerald, por supuesto, por él. ¿Quién más rata que Pat Hobby? La cuestión es que el Rata era un personaje de la mafia, etcétera, pero bueno, es una ironía que le tira Scott Fitzgerald a la historia. Conclusión, se desmaya Pat Hobby cuando ve que viene el auto, se despierta y no había nadie. Viene un policía de los estudios, lo levanta, él dice, ¿qué pasó? Estoy muerto, ¿qué me pasó? No, dice el policía, usted estaba acá. El policía lo toma como un actor y le da el tratamiento de actor y le dice, no, mire, se han ido porque quien manejaba el auto se rompió una pierna. Y bueno, no pudo seguir la escena. Entonces Pat Hobby se levanta, se hace un poco el enojado de que lo dejaron solo en el estudio, tirado en la zanja, desmayado, pero por otro lado se pone feliz de que vuelve a ser tratado con prestigio, como debería haber sido siempre, por ese policía que lo toma como un actor, y por otro lado, que como quiera que sea, nuevamente ha interrumpido una escena, y él es la parte protagonista, porque de algún modo el auto en el cual lo iban a pasar por encima, pero no pudo porque volcó antes de la escena, él se siente que ha intervenido y que vuelve nuevamente a ser protagonista.